Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 Evangelios por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 28. Decláranse algunas dudas acerca de este camino del Calvario. No será fuera de propósito poner aquí a la letra lo que escribe acerca de este camino Adrichomio en el Teatro de la Tierra Santa, en la descripción de la ciudad de Jerusalén, cuyas palabras son estas: desde el palacio de Pilatos hasta el lugar donde se fijó en una peña la cruz, hay 1321 pasos, y por otra cuenta, 3303 pies. Empezando este camino el Señor desde el palacio de Pilatos, a 26 pasos, que hacen 65 pies. Llegó al lugar donde le fue puesta la cruz sobre los hombros. Desde allí, llevando su cruz a cuestas por 80 pasos, esto es por 200 pies, llegó al lugar donde hay tradición que cayó la primera vez con la cruz. Luego desde allí, por 60 pasos y 3 pies, que hacen 153 pies, es el lugar donde la bienaventurada Virgen con el apóstol San Juan salió al encuentro a su Hijo. Y desde aquí a 61 pasos y pie y medio, que son 169 pies, llegó a cierto encuentro de 3 calles, donde le hicieron a Simón Cirineo que llevase la cruz. Desde allí, a 191 pasos y medio pie, que son 478 pies, vino al lugar donde la Verónica le salió al camino. Desde allí, a la puerta de la ciudad que llaman Judiciaria, hay 336 pasos y 2 pies, que hacen 842 pies, donde cayó la segunda vez con la cruz. Desde allí se va poco a poco subiendo una cuesta pedregosa hacia el septentrión. Y andando por allá 348 pasos y 2 pies, que son 872 pies, se llega al lugar donde habló el Señor a las mujeres que le lloraban. Continuando desde allí su camino, por 161 pasos y pie y medio, que son 404 pies, se llega a la falda del Calvario, donde el Señor cayó la postrera vez. De allí, a 18 pasos o 45 pies, está el lugar donde los verdugos le desnudaron y le dieron a beber el vino, confisionado con mirra y con hiel. De allí a otros 12 pasos o 30 pies, está el lugar donde fue clavado en la cruz. Y finalmente, de allí a otros 14 pasos o 35 pies, se llega al lugar donde fue levantada y fijada la cruz. Todo esto es del sobredicho autor, en lo cual se ve la piedad con que se ha andado este camino, pues tan por menudo se da cuenta de los pasos de él, y el saber esta suma, aunque sea a poco más o menos, ayudará para meditar estos pasos y formar mejor en la imaginación el lugar donde sucedieron. Solamente se ofrece una dificultad en lo que dice este autor, porque según se cuenta, le cargaron la cruz a Simón Cirineo dentro de la ciudad, 527 pasos antes de llegar a la puerta judiciaria. Y siendo esto así, ¿cómo viene bien lo que dice después? Que cuando llegó el Salvador a esta puerta, ¿cayó la segunda vez con la cruz? Para averiguar en este punto lo que es más probable y versímil, conviene satisfacer primero a otra duda: ¿de qué manera ayudó Simón a llevar la cruz al Salvador? Muchas de las pinturas antiguas y modernas
dan a entender que el Salvador se quedó con la cruz sobre el hombro y que Simón se la ayudaba a llevar, levantando solamente la punta de ella, que arrastraba por el suelo, y por ventura se fundaron en lo que dice San Lucas. Y si esto fue así, bien pudo ser que después de haber alquilado al Cirineo, cayese otras 2 veces el Señor debajo de la cruz, porque en la verdad esta ayuda era muy poca y en cierta manera hacía mayor carga, poniendo todo el peso de la cruz sobre los hombros del Salvador. Y si miramos bien el texto de los evangelistas, hallaremos ser muy probable lo que dicen muchos de los santos, que le quitaron la cruz al Salvador y se la cargaron toda a Simón, al cual dice San Mateo y San Marcos, que le alquilaron no para que ayudase a llevar, sino para que llevase la cruz. Y lo mismo significa, si bien se consideran las palabras de San Lucas, porque lo que luego dice fue dar a entender que no iba delante ni lejos del Señor, sino detrás y muy cerca de Él. Y si los pintores han entendido o practicado esto de otra manera, la causa puede haber sido el no haber hallado otra traza para significar estos 2 pasos en una misma pintura. Conviene a saber que el Salvador llevó sobre su misma cruz, como dice San Juan, y que la llevó también Simón Cireneo, como dicen los otros evangelistas. De lo dicho se saca la respuesta de la otra duda, cuando empezó Simón a llevar la cruz, y lo más probable parece que fue a la salida de la ciudad, como hemos dicho, para subir la cuesta que había desde allí hasta el Calvario. Y parece que lo da a entender San Mateo, el cual después de haber contado la coronación de espinas y la burla de los soldados que pasó en el pretorio, dice así: lleváronle, dice, a crucificar, y a la salida hallaron un hombre natural de Cirene, por nombre Simón. Pues ¿qué salida es esta en que hallaron a Simón? Porque o fue cuando salieron de las casas del presidente, o cuando salieron de la ciudad, y de cualquier manera que sea, no viene bien lo que dice el sobredicho autor, que le obligaron a Simón a llevar la cruz 237 pasos, después de haber salido de las casas del pretorio, y 527 antes de llegar a la puerta para salir a la ciudad. Porque decir que luego, en saliendo de la casa de Pilatos, hallaron a este hombre y le alquilaron, y le llevaban de resguardo para valerse de él cuando apretase la necesidad, ni parece verisímil, ni viene bien con la crueldad de aquella gente, que no pensaban ni trataban de dar alivio al Salvador, hasta que vieron que caía con la cruz y que no podía dar paso adelante, y así parece que dieron esta traza a la salida de la ciudad, y parece que se saca bien claramente de lo que dice San Marcos, que alquilaron, dice, un cierto hombre que pasaba o que iba de paso, el cual era Simón Cireneo, que venía de su granja o de su labor, todo lo cual da a entender que estaban ya en el campo, donde se puede echar de ver que el hombre iba de camino, y que venía de su granja o de su labor, porque en los que ya están dentro de la ciudad, mal se echa de ver los que están de asiento o van de camino, ni de dónde vienen ni a dónde van, pues luego primero llevó el Salvador a solas su cruz, y después se la entregó a Simón. Finalmente, se debe advertir que lo que dice este autor, que el lugar donde clavaron al Señor
está 14 pasos antes de aquel donde se levantó y fijó la cruz. Suponen lo que muchos piensan, que el Señor fue enclavado en la cruz, estando ella tendida sobre la tierra, y este modo de decir por ventura no es el más cierto, como veremos en el capítulo siguiente. Capítulo 29. Del día y hora y otras circunstancias de la crucifixión del Señor. Habiendo llegado el Salvador al Calvario, dicen los sagrados evangelistas, que le crucificaron no declarando el modo en particular, ni hablando otra palabra en este punto, porque se remitieron al modo ordinario que había de crucificar a los malhechores, y les pareció que cualquier amplificación y encarecimiento era superfluo, después de haber dicho que le habían crucificado. Y aunque esto es así, no será fuera de propósito averiguar primero lo que parece más probable en algunas circunstancias de este misterio, para abrir mejor el camino a la meditación. Primeramente, cuanto al día, es cosa cierta que fue crucificado el Señor la feria sexta, que es el día del viernes, y así vino a ser su resurrección el tercer día, que fue el domingo, y es mucho de notar lo que dice San Gregorio Nacianceno, que todo el misterio de la cruz corresponde maravillosamente al pecado del primer hombre. Por eso dice, un árbol es contra otro árbol, y una mano contra otra mano. Aquellas manos, digo, que se extendieron con fortaleza contra la mano que se extendió con incontinencia. Aquellas que estuvieron fijadas y encogidas con los clavos, contra la que estuvo suelta, desatada y remisa. Aquellas que extendidas abrazaban, juntaban y recogían así todos los términos de la tierra, contra aquella que desterró a Adán del paraíso. Por eso también el estar levantado en lo alto fue contra la caída, la hiel contra el gusto, y la corona de espinas contra la soberbia, y la muerte contra la muerte. Esto dice este santo, mostrando cómo el Señor en su pasión y muerte fue desandando todos los pasos por donde Adán nos llevó a la muerte, y por el mismo camino, con pasos contrarios, restituyéndonos a la vida. Y esto mismo podemos decir del día en que murió, porque Adán fue criado en el día sexto, que fue en el viernes, y habiendo estado 8 días en el paraíso, el viernes siguiente, después de su desobediencia, fue desterrado de él, pues quiso el Señor el mismo día que el hombre fue criado, repararle, y en el que se perdió, ganarle, y en el que fue desterrado del paraíso de la tierra, abrirle las puertas del cielo. Acerca de la hora es mayor la dificultad, porque San Juan dice que era casi la hora de sexta, cuando Pilatos, estando pro tribunali, se determinó a dar la sentencia. Y por otra parte dice San Marcos, que era la hora de tercia, cuando le crucificaron. Y aunque se dan varias salidas a estas palabras, al parecer encontradas de los evangelistas, lo cierto es que el Salvador fue crucificado antes del mediodía, y muy cerca de él, y esta hora se pudo llamar con verdad hora de tercia, y también hora de sexta, o casi mediodía, porque es de saber que tenían los judíos dividido todo el día, que llamamos artificial. Esto es desde que sale el sol hasta que se pone en 4 partes, y cada una de ellas tenía como 3 horas de las nuestras, desde el salir el sol hasta las 9 de nuestro reloj. Se contaba la hora de prima. La hora de tercia empezaba desde las 9
y duraba hasta el mediodía. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde era la hora de sexta, y la hora de nona hasta ponerse el sol. Y es cierto que en el modo común de hablar, el tiempo que corre entre una hora y otra, pongo por ejemplo, entre las 11 y las 12 solemos decir y responder. Quien pregunta, ¿las cuántas son? ¿Qué son las 11? Porque son las 11 dadas y hechas, aunque cuando el tiempo se va acercando al mediodía, como a las 11:30, y de allí adelante, también decimos con verdad que son las 12 o cerca de ellas, pues como la hora de tercia duraba desde las 9 hasta el mediodía, y el Señor fue crucificado antes del mediodía, con mucha verdad dijo San Marcos, que era la hora de tercia cuando le crucificaron, y si sería buen rato antes del mediodía, cuando llegaron al Calvario y se empezó el oficio de la crucifixión, todo lo cual entiende San Marcos por aquella palabra de crucificarle. Y aunque esto es así, cuando Pilato se sentó pro tribunali a dar la sentencia, serían ya las 11 de nuestro reloj o algo más, como dijimos en su lugar. Y por quedar ya la menor parte de la hora de tercia hasta llegar al mediodía, dijo San Juan, que era casi hora de sexta cuando Pilatos dio la sentencia. Y como los judíos tenían todas las cosas a punto y dieron tanta prisa en el camino, y para darla mayor alquilaron al Cireneo, así llegaron al Calvario y crucificaron al Señor antes que se acabase la hora de tercia. Y no sin mucha causa y misterio, hablaron los evangelistas con estas diferencias, porque los que dijeron que había sido crucificado el Señor a la hora de sexta, fue para encarecer más el milagro de las tinieblas que entonces sucedieron, y duraron 3 horas sobre la tierra, hasta la hora de nona, porque cuanto esta obscuridad fue más al hilo del mediodía, tanto fue el milagro mayor y más notorio. Y el bienaventurado San Marcos, que notó cómo el Salvador había sido crucificado antes de acabarse la hora de tercia, nos declaró 2 cosas que eran de mucha consideración. La primera, que el Salvador estuvo pendiente en la cruz antes que muriese por todo el espacio entero, que hoy desde la hora de sexta hasta la de nona, y aún algo más, que vienen a ser más de 3 horas de nuestra cuenta y reloj. La segunda, lo que si el evangelista no lo dijera apenas se pudiera creer, y es el poco tiempo en que se concluyó esta causa del Salvador, porque siendo una causa tan grave y por tantas circunstancias de tanto peso y dificultad, no pasaron 6 horas enteras desde que se empezó hasta que se acabó, porque más serían de las 6 de la mañana, cuando los pontífices y sacerdotes y todo su concilio hicieron la primera acusación delante de Pilatos, y aún no eran las 12 del mediodía cuando estaba dada y ejecutada la sentencia. Verdaderamente que por su humildad y silencio, como dice Isaías, fue atropellada su causa, y como él no resistía, fue condenado contra derecho, y contra todo el orden del derecho. Mas ¿por qué decimos que por qué no resistía? Pues es cierto que tenía el más deseo de padecer la muerte, que sus enemigos de dársela, y que si él no se diera prisa a morir, ninguna fuerza humana pudiera llevarle a la muerte. Pero él se dio toda esta prisa, por lo que muchos días antes tenía dicho, con un bautismo tengo que ser bautizado, como vivo en estrechura, hasta que se me cumpla. Y esto es cuanto a la hora, cuanto a la cruz,
Es cierto que era de madera tosca, no labrada ni acepillada, y en nada diferente de las cruces de los ladrones. Pues cuando la halló la reina Santa Elena, fue menester milagro para distinguirla de ellas. Finalmente, era tal como hecha para deshonra y para tormento. Algunos piensan que tenía 2 palos solamente, uno atravesado en otro, como se pinta de ordinario, o con alguna cabeza que se levantaba en alto sobre los brazos, o sin ella, como suelen pintarse las de los ladrones, porque todas eran de una misma hechura. Otros hay que añaden una tabla o madero pequeño clavado en el mástil derecho de la cruz, en el cual estribaban los pies del crucificado, y allí se los clavaban, y es cosa versimil, que se hacía así ordinariamente, para algún alivio del que moría, y mayor comodidad de los que le crucificaban. No falta quien diga que le quitaron este arrimo de los pies al Salvador, y para darle mayor tormento se los clavaron en el mismo palo derecho de la cruz, como se pinta de ordinario, y no sé si esta opinión tiene otro fundamento más que la pintura, aunque hay también algunas antiguas que ponen esta tabla en los pies y con esta, y con el título de la cruz, venían a ser 4 piezas diferentes, y por ventura se funda en esto la opinión de los que dicen que estaba hecha la cruz de 4 géneros de maderas. Conviene a saber de cedro y de oliva, de palma y de ciprés, y puede ser que haya tenido esto principio en alguna buena alegoría, más que en historia, porque era mucha la prisa y el alboroto para buscar y componer estos géneros varios de maderas. Hay quien diga que la cruz era solamente de una pieza. Conviene a saber, un árbol tosco y nudoso, que cortándole las demás ramas, le dejaban solamente 2, que se levantaban a lo alto, en las cuales le clavaron las manos, dejando la cabeza en vago y sin arrimo, y que el título estaba atado y pendiente entre estas ramas. Y a esto parece que alude San Cipriano, en un verso del Ligno Crucis que dice, y San Gregorio Nacianceno dice, pero muy probable parece que estos santos usan de metáfora y alegoría cuando llaman árbol a la cruz, porque así se hace más suave y devota la consideración de este misterio. Lo primero, mirando al Salvador como fruto colgado de aquel árbol, lo cual canta la Iglesia en un himno cuando dice. Lo segundo, porque esta metáfora viene bien con el misterio que los santos tanto alaban, que por haber extendido Adán la mano al árbol vedado, extendió las suyas el Salvador, para ser clavadas en el árbol de la cruz, lo cual también canta la Iglesia en un himno. Resta, pues, que tenía la Santa Cruz 2 palos atravesados como de ordinario se pinta, y otra tabla sobre la cabeza, en que estaba grabado el título, y otra en que estribaban los pies. Si ya no es que con particular crueldad se le quitasen al Salvador. Tampoco tiene duda, sino que fue el Señor fijado con clavos en la cruz. Y la misma palabra se lo dice de crucifixión y crucifixión, de que usan los evangelistas, y Santo Tomás después de la resurrección se afirmaba diciendo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y si no pusiere el dedo en el lugar de los clavos, pero en el número de ellos hay dificultad, porque algunos dicen que fueron solamente 3, y que los pies fueron atravesados con un mismo clavo, como lo muestra de ordinario las pinturas.
Otros tienen por más verdadero que los clavos eran 4, todos de una hechura y un tamaño, y que cada pie fue clavado con el suyo, en la tabla que se ponía debajo, como lo muestran muchas imágenes antiguas, y lo dice claramente Gregorio Turonense y otros autores. De la corona de espinas no hacen mención los evangelistas. Pero lo que parece cierto y comúnmente sienten todos es que los soldados, aunque le desnudaron de sus vestidos para crucificarle, no le quitaron la corona de la cabeza. Y así lo significan todas las pinturas, y lo afirman graves autores, pero en una cosa se hallan diferentes pareceres, y es cuanto al modo que hubo de crucificar al Señor, porque algunos dicen que le tendieron sobre la cruz en la tierra, y que allí le estiraron los brazos y los pies con mucha fuerza, y le clavaron en ella, y que después con sogas y otros artificios y gravísimo dolor, que no podía hacer otra cosa, levantaron la cruz con el cuerpo clavado en ella, hasta ponerla en pie y derecha en el lugar que estaba aparejado. Otros dicen que primero se levantó la cruz en lo alto y se puso firme y fija en su lugar, lo cual se pudiera hacer muy mal, estando ya el Señor crucificado. Después se pusieron alrededor de la cruz andamios o escaleras, las que bastaban para subir en alto el Salvador, y los ministros y verdugos, y allí en lo alto y a vista de la gente le crucificaron. Este modo segundo de meditar es más conforme a la costumbre de ejecutar cualquier justicia con publicidad y solemnidad, y en lugar alto y eminente, y viene bien con el modo de hablar que tienen muchos santos diciendo que el Salvador subió a la cruz, y con lo que la Santa Iglesia dice en una oración. Y así como bajaron después el cuerpo de la cruz, quedándose ella en pie y derecha, así parece que le pusieron en ella, ayudándose de las mismas gradas y escaleras. Hay también para esto otra conjetura, y es esta. Todos los conocidos del Señor y las mujeres que le habían acompañado y seguido desde Galilea, se pusieron en esta ocasión algo de lejos, como notan los evangelistas, y entre ellas estaba María Magdalena y las demás Marías que andaban de ordinario en compañía de la Virgen. Y en este tiempo más que en otro, es de creer que la Virgen no se apartaba de ellas, y que así cuando llegaron al monte, y mientras crucificaron al Señor, estaba también algo lejos, como ellas, así por excusar los dichos y descortesías del pueblo, que andaba tan furioso y desatinado, como también por templar en algo su dolor, pues habiendo salido la Santísima Virgen de su recogimiento, a costa de tan agudo dolor, llevaba de Dios y de su deseo para ver con sus ojos lo que toda la vida había de tener en su pensamiento, y ser materia de su contemplación. No le sufriera el corazón ponerse lejos, si no pudiera ver desde allí lo que pasaba, y no pudiera verlo si crucificaran al Señor tendido sobre la tierra. Y así parece que le crucificaron en lo alto, donde pudiesen verlo aún los que estaban lejos, y si le hizo de esta manera, como parece muy probable, aunque no hay cosa cierta del Evangelio. La historia pasó como veremos en el capítulo siguiente. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.
Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.